Entonces, por eso, cuando dos voluntades se oponen, una forma la cruz de la otra. Y así es que cuando la voluntad humana está opuesta a la voluntad divina, entonces ahí se pone en la cruz a la voluntad divina, y al revés se pone la cruz a la voluntad humana. Por estas razones que tuvo que ser Jesús el que viniera a contentar, a unir nuevamente la parte divina con la parte humana, porque había tomado sobre de él la vida de todos nosotros. O sea, todos nuestros actos los tomó como propios y los tuvo que revertir, tuvo que vencer esos actos humanos, o sea, desapegarse de eso y para poner su voluntad divina en cada acto. Pero eso lo hizo él, en nuestros actos, sí, pero en él, no en mí. Por eso es que necesito el perdón, porque si no, ya seríamos protestantes que decimos, no, nada más con que Jesús haya sufrido, aceptar eso, con eso es suficiente. No, tenemos que tomar sobre nosotros esa parte, ¿sí? Entonces él, con su voluntad humana, debía dar muerte a la voluntad humana de cada uno de nosotros, de cada acto de nosotros, y poner su voluntad y su vida en cada uno de estos actos. O sea, ¿qué estaba haciendo? Dándole muerte a nuestra vida en cada acto, en cada acto, en cada acto. Y eso queda plasmado, así queda plasmado a la vista de todo el mundo en el momento que él muere en la cruz. Ahí nosotros vemos que Jesús muere y pensamos que es Jesús el que está muriendo, el que Jesús el que acaba de morir. No, somos nosotros en él. Y esa es la imagen de nuestra humanidad en Jesús, muertos. Así es como nos tiene, muertos, la vida humana que la voluntad humana ha desarrollado en nosotros, la vida de separación de nuestra voluntad con la voluntad de Él, para que sea enterrada, para que ahí se quede en el sepulcro y resucite junto con Jesús. Igual que el que muere en la cruz somos nosotros. Los que resucitan en Jesús somos nosotros. Es la vida divina que Él pensaba para nosotros. Él la rehizo a través de toda su vida, de todas las muertes infinitas que tuvo que sufrir. O sea, y al momento de morir, ahora tiene que resucitar, pero resucita ya en vida divina. En el libro 12, en la lectura 133, dice lo siguiente, para ir entendiendo lo de las muertes. Dice, ¿cuántas veces mi gimiente humanidad se encontraba en estas torturas? Ella estaba fundida con la divinidad, más bien eran una sola cosa. Y mientras eran una sola cosa, yo sentía el desgarro del abismo, de la separación de la divinidad, que mientras me envolvía dentro y fuera, fundido con ella, me sentía lejano. Bueno, esto lo dejamos ya en otro momento. Sí, vamos a terminar con esta lectura porque creo que es importante. Disculpe, era el libro, el volumen 12, 136, el numeral, ¿no? No, 33. 33. 33. Voy a repetirla, dice, ¿cuántas veces mi gimiente humanidad se encontraba en estas torturas? Ella estaba fundida con la divinidad, más bien eran una sola cosa. Y mientras eran una sola cosa, yo sentía el desgarro del abismo, de la separación de la divinidad, que mientras me envolvía dentro y fuera, fundido con ella, me sentía lejano.
Mi pobre humanidad debía pagar la pena y la separación que con el pecado la humanidad prevaricadora había causado. Y para volverla a unir a la divinidad, debía sufrir toda la pena de su separación. Pero cada instante de separación era para mí una muerte despiadada. Entonces, el Padre, que es infinito en todos sus atributos, pero también infinito el amor, infinita la misericordia, infinito el perdón, pero también es infinita la justicia. ¿Sí? Entonces, el Padre acepta esta propuesta de Jesús de que venga Él a pagar por todos, ¿sí? Pero tiene que pagar también no solo las vidas que quedaron sin poderse poner en los actos de las criaturas, sino también tiene que pagar las penas, o sea, la pena que el pecado ha merecido. Estamos hablando de las causas de la pasión de Jesús. Entonces, esas muertes de las que nos habla Jesús en el libro del cielo y en las horas de la pasión son estas. O sea, una muerte por cada acto de criatura que él tuvo que tomar con su voluntad y darle muerte al acto de la voluntad humana que lo había tomado como propio. Nuestros pecados, vamos a ponerlo en pecados para que se entienda, él los tiene que tomar, sentir que los quiere hacer, sentir el impulso que el hombre tiene cuando peca y vencerlo. Tiene que darle muerte a ese sentimiento y esas son las innumerables muertes que sufre en su interior. Esa separación de la divinidad, ese sentir que ya no es él el uno con el verbo, con Dios, y luego tener que rehacer, tener que superarlo, pero con su voluntad humana, unida a la voluntad divina, pero es la voluntad humana la que voluntariamente tiene que hacerlo. Sufrió todas nuestras penas, experimentó todas nuestras tentaciones y debilidades. Y esto nos lo dice San Pablo en la carta a los Hebreos. En el capítulo 4, en el versículo 15, nos dice que experimentando todas las tentaciones y debilidades, a excepción del pecado, por razón de la semejanza con nosotros en el ser de hombre. O sea, en su voluntad, Él tuvo que tomar todas nuestras tentaciones y todas nuestras debilidades y superarlas con su propia voluntad humana. Y luego también nos dice que todo lo que Él sufrió en su humanidad no fue otra cosa que todo el mal que había producido la voluntad humana en nosotros. Y nos enumera todas las penas que tuvo que pasar, incluso desde el momento de su encarnación, la prisión que sufrió en el seno de María. O sea, el ser infinito reducirse a un pequeño espacio de su humanidad y esa humanidad reducirse a un pequeño espacio de un vientre, de un útero de mujer. Es ese ser infinito que es luz infinita tener que reducirse a la oscuridad del vientre materno. ¿Sí? O sea, y así nos va enumerando uno por uno, los estados de él y lo que estaba reparando. Ahí reparaba la esclavitud y esa inmovilidad que el hombre tiene cuando peca. Y hablo de inmovilidad en el sentido de que no tiene ya la fuerza suficiente para salir de ahí. Nos habla de los sufrimientos que tiene en el momento de su nacimiento. O sea, de una gruta, con el frío,
con la pobreza, con el olor a excremento de los animales que estaban ahí, ¿sí? Y como compañía, aparte de María y de José, tiene bestias, ¿sí? O sea, ese es el punto. Y ahora, ¿por qué quiso nacer ahí? Era para sentir y reparar esa bestialidad en la que el hombre había caído. El frío de las almas que no tienen absolutamente ningún pensamiento hacia él, ningún recuerdo hacia él. El hedor del estiércol, que es el hedor de nosotros cuando hemos pecado. En fin, todo lo que él tuvo que sufrir, ¿sí? Y aparte de eso, el morir desde ahí, en cada instante, en cada acto de nosotros, sufrir una muerte, desde el mismo momento en que él se encarna. Ahora, ya con esto, podemos entender un poco esa triple pasión de Jesús de que hablamos la vez pasada. Una triple pasión en la cual tiene que sufrir la pasión del amor, que es esas muertes por haber defraudado el amor de Dios. Tiene que pagar esas deudas de vida divina que nosotros teníamos con Dios. Esas muertes que nos dejó expresadas, esas vidas que nos dejó expresadas Jesús en el Padre Nuestro. Esas eran nuestras deudas con Dios. Y que ahora, bueno, ya cambiado por ofensas, ahora decimos, bueno, es que hubiera sido más sencillo que nos perdonara. O sea, simplemente con el arrepentimiento, como lo dijimos al principio, pero no. O sea, teníamos que pasar por todo ese proceso de arrepentimiento, de reconocimiento del pecado, pero sobre todo tener que llegar al pedir perdón y ahora, por medio de Jesús, pedir perdón y que se nos restituya el estado de gracia, que es un estado anterior al de vida divina. Entonces, esa es la pasión del amor, la pasión del pecado, que bueno, ya es pagar la pena que cada uno de nuestros pecados, ahí sí ya pecados, merece. Y por último, la parte del hombre, la debilidad del hombre, en donde esa se rehace con todas las penas que sufrió a manos de los soldados, a manos del pueblo. Los golpes, las injurias, las blasfemas, las escupitinas, el haber sido arrojado en el torrente Cedrón, el flagelado, coronado de espinas, en fin, crucificado. Todo eso es la consecuencia visible o el retrato visible de lo que sufrió durante toda su humanidad. Y ahora con esto ya tenemos prácticamente una noción de lo que vamos a reparar. Ahora sí ya tengo un panorama general y decir, bueno, ¿qué es lo que voy a reparar? Lo que Jesús reparó. Porque lo que nosotros hemos hecho y lo que por lo que reparó Jesús por nosotros, ahora Jesús es el pecador. Jesús es el pecador y tenemos que reparar a Él por todo lo que sufrió por nosotros. Por ese pecado que tomó mío sobre de Él y que lo hizo sufrir una corona de espinas, un flagelo, un golpe, una escupitina, un insulto, en fin, un clavo. Debemos hacer lo contrario, pero con esta conciencia de que estamos reparando lo que Él reparó en nosotros. O sea, estamos aceptando el ser rehechos por Él. Y ahora sí, cuando hayamos entendido esto, cuando hayamos comprendido y hayamos realizado todo lo que nos pide aquel, fíjate en lo que hago para que lo hagas tú,
Ahora sí, ya podemos entrar prácticamente en esta divina voluntad, que ese es el camino que siguió con Luisa. Primero fue el desapego, o sea, el abandono, la confianza en él, el hecho de ir siguiendo siempre el espíritu de sacrificio, el espíritu de caridad, seguir los ejemplos de vida que Jesús le daba. O sea, todo esto. Y luego, después de aquello, de haber destruido su propio yo, ahora la pone a meditar la pasión. ¿Para qué? Para esto. Para que pueda ir entendiendo todo lo que el mal significa. Porque nunca hemos entendido qué le ocasionamos a Jesús. Siempre hemos tenido la idea de que es una ofensa, de que ofendimos a Dios y Jesús tiene que venir simplemente a pagar en el último día de su vida. No, ya esto se cansa Jesús de decirlo. Si hubiera sido el perdón, con una gota de sangre, con una lágrima hubiera sido suficiente. No tuvo que sufrir esto para pagar las deudas que teníamos con Dios. Y ahora ya habiendo entendido esto, habiendo realmente llegado a sentir la necesidad de repararlo, ahora sí ya estoy preparado para entrar a vivir en la divina voluntad. Lo único que me va a faltar es el purificarme del todo. Y ese purificarme del todo va a significar la pelea con el enemigo. Para que el enemigo saque de mi interior, de mi voluntad, todas las miserias que puedo tener y que yo pueda pelearme con ellas, pero no con lo mío. Ahora, igual que Jesús tomó mis actos y los vivió Él y los reparó Él y los venció Él, ahora yo para vencerme a mí tengo que tomarlo de Él y ponerlo en mí. Y eso es revestirnos con la pasión de Jesús. Utilizar lo que Jesús hizo. Y después de eso, ahora sí, ya estamos preparados para la prueba del vivir en la divina voluntad. Cuando Jesús nos dice, la prueba del haz o no hagas, ya la pasé yo por ellos. Ahora la única prueba que les reservo es el entrar en mi voluntad sabiendo que de aquí no se sale. Ahora que sabemos que a través del conocimiento de las tres pasiones de nuestro Señor, ahora ya podemos conocer que el alcance de nuestros pecados tienen distintos niveles. Desconocíamos el pecado del amor, esa desconexión con la voluntad divina que le debemos a Dios Padre por cada acto y que Jesús tuvo que reparar con su divinidad. El segundo, el pecado. Y el tercero, pues la pasión que los judíos. Entonces, en estos momentos hemos de reparar, como Jesús hizo, los pecados que Él reparó con su divinidad, que son los del amor. Y con los de la humanidad reparó los pecados, vamos a decir así, de la carne, ¿no? Del mundo. Ahora nosotros, conociendo esto, a la hora de reparar nuestros propios pecados, no ya reparar a Jesús, sino cuando pecamos y seguimos pecando, ahora hay que ser conscientes de que también estamos pecando contra el amor, por el hecho de no dar vida a la divina voluntad. De manera que cuando cometemos un pecado ya más grave de los que llamamos veniales, y vamos a confesarnos
de ese pecado, la magnitud del pecado de no haber dado a la divina voluntad la podemos comparar con un pecado capital, ahora que lo conocemos. Es decir, tenemos que confesar ante el sacerdote este pecado como venial o como capital, el no haber dado a la divina voluntad. Por eso aquí es un problema, porque cuando ya nos adentramos en este campo, ahora ya tiene sentido lo que Jesús dice. Y Jesús dice, el querer humano es pecado. O sea, el querer humano, o sea, el acto humano. No pone si bueno o malo, pone acto humano. Si leemos con atención las horas de la pasión, en 2 ocasiones nos va a hablar de que tuvo que tomar sobre de él y todos los actos y todos los pensamientos buenos y malos de las criaturas. Y que estos pensamientos le pinchaban más que las mismas espinas, buenos y malos. O sea, porque cada acto, aún santo, no está cumpliendo con la finalidad de generar una vida divina en él. O sea, ese es el punto principal. Ahora, Jesús nos deja prácticamente con esta enseñanza, pero una enseñanza a medias a partir de su venida a la tierra. Y la Iglesia ha dividido los pecados en veniales y capitales. O sea, Jesús nunca habló de estas muertes, nada, simplemente se oponía incluso a decir mentiras. O sea, a Judas y a sus apóstoles en varias ocasiones dicen, no mientan nunca. O sea, no nada más por ser una falta menor, no nada más por ser algo que ensombrece, sino porque ahora ya estamos entendiendo que lo que se estaba realizando era una muerte a una vida divina en cada acto. Bueno, pero estamos acostumbrados, o sea, y la Iglesia nos ha acostumbrado a que los pecados veniales, bueno, lo que se llaman veniales, se perdonan, o sea, incluso con un acto de contrición. ¿Sí? Bueno, a la hora que te vas a confesar, Jesús, no podemos ir a confesarnos de decirle al sacerdote, Padre, me acuso de que ayer vine a misa, pero vine en voluntad humana. O sea, yo creo, así como hizo ahorita el Padre Pietro, o sea, lo que se va a reír el Padre. Padre, me acuso de que hoy estuve platicando con mi esposa en voluntad humana. Digo, no creo que esto sea. Podemos acusarnos de haber faltado al amor de Dios, totalmente. Y ahí estamos incluyendo todo. ¿Sí? Pero cuando menos ya la conciencia de que estamos pecando y de que estamos dándole muerte a una vida divina en ese acto, eso sí deberíamos de tenerlo muy en presente, y quizá eso nos obligue a poner más atención en todo lo que hacemos. Yo quisiera... Sí, Padre. Bueno, que explicara un poco el tema de la reparación, porque veo que Jesús lo menciona muchas veces, ¿no? Hay que reparar, aparte de que nos exhorta a vivir la divina voluntad, a pedir perdón, dice reparar como Él reparó, y que María también reparaba. Entonces, la reparación, porque es suficiente decir, yo pido perdón por tal, o explica, o él cuando habla de reparación, habla de otra cosa más profunda, cuando dice que hay que reparar nuestros actos humanos. Sí, o sea, cuando Jesús nos está enseñando cómo se repara, porque le dice a Luisa, fíjate lo que estoy haciendo,
Él lo estaba haciendo en forma material, o sea, espiritual y material. Pero dice que él necesitó a la divina voluntad para poder llevar a cabo una redención completa. Que si no hubiera usado su voluntad divina para extenderse en todos y en toda la amplitud que se necesitaba, nunca lo hubiera podido hacer. Entonces, nosotros vamos a reparar a Jesús. ¿Cómo? Con la voluntad divina nosotros, fundidos en ella, vamos a tener la intención de que en cada acto humano vamos a poner todo el sufrimiento, todo lo que Jesús hizo en él, y ahí vamos a poder ponerlo como si fuera nuestro, todo lo que Jesús hizo para repararlo a él. No sé si esto se entiende. Pero Jesús me dice, todo lo mío es del alma que vive en la divina voluntad. Todo lo mío. ¿Y qué es todo lo mío? Toda su redención, todos sus sufrimientos, todo. Entonces yo con la divina voluntad me extiendo en los actos de Jesús y los pongo en mis actos. Ahorita que estamos platicando, pongo los actos de Jesús en mis palabras. Y cada palabra es una repetición de toda la vida de Él. Y ahora pongo la intención de que esta repetición de su vida sirva para darle alivio, para darle un poco de consuelo y repararlo. Esa es la reparación. Sufrir junto con Él. Cuando nosotros hayamos realmente tomado la divina voluntad como vida, lo que va a suceder es que cada vez que usted vea algo en el medio donde se desarrolle, donde se desenvuelva, que ofenda a Dios, va a sentir dolor. Cuando escuche algo, alguna conversación, alguna palabra, algún insulto, va a sufrir por eso. ¿Por qué? Porque la divina voluntad que está en usted como vida, eso lo va a tomar como una agresión a ella, como una falta, como algo que va contrario a ella. Y eso es una reparación. Si lo sentimos y hacemos el acto contrario, decirle, Señor, te están ofendiendo, yo te quiero alabar, yo te quiero amar. Señor, no te aceptan, yo te acepto en mi vida, yo quiero estar contigo. No te aman, yo te amo. Esto es ir haciendo lo contrario e ir tomando lo que Él hizo. ¿Sí? Otra reparación. En un momento dado tomo la sangre de Jesús, tomo las llagas de Jesús y las extiendo en toda la familia humana para llevarles el perdón, para llevarles el amor de Jesús. Lo que hacía Luisa después de la tercera hora del huerto, donde invita a María para que la acompañe y que vayan por toda la humanidad. Va por tierras de infieles, va por las camas de los moribundos, va por las vidas de los pecadores, repartiendo su vida. Eso es reparar a Jesús. ¿Sí? Gracias. Yo tengo una duda. Sí, padre. Escuchando esto que usted me está diciendo, me hace recordar cuando estábamos el año pasado, en el pleno de la pandemia, y yo visitaba 50, 80 pacientes de COVID al día, lo veía morir, ahogándose, me cargaba de todo este sufrimiento, además me mandaba por WhatsApp personas que estaban mal, de esto, de otra cosa, había acumulado como 120 personas por las cuales estaba orando. Entonces, esto 80 que yo visitaba, más los 120 que yo al final me sentía como oprimido por un peso inmenso de dolor de persona que sufría y me estaba casi enfermando de tanto peso. Probablemente lo estaba haciendo con la voluntad humana,
me cargaba con mi voluntad, quería como acompañar a tanta persona que sufría. A un punto, ¿qué hice? Borré todos los 120, digo, te lo pongo en tu corazón, Jesús. Piensa tú que tú eres capaz de soportar tanto dolor, yo no soy capaz. Afortunadamente disminuyeron los pacientes de COVID, empezaron a disminuir y quindi empecé de nuevo a vivir sin tanto peso. Entonces, esto reparar como Jesús, o sea, quita dolor, no aumenta dolor. Porque eso también no lo entiendo, si cuando uno vive en la divina voluntad, sufre más o sufre menos. En una de las lecturas que dio hoy de leer era esta Luisa que a un punto era toda feliz y a un punto era toda oprimida. O sea, no entiendo si ¿qué pasa cuando se vive en esa divina voluntad? ¿Ayuda o no ayuda? A nivel, no sé, de sentimiento, Bueno, no sé si me explico. Sí, totalmente y muy claro también. Hay dos lecturas que nos pueden sacar de esta duda, ¿sí? Dos lecturitas que son, déjeme, ahorita le digo, la 1147, en que nos dice la voluntad de Dios es opio que adormece lo humano en el alma, pero adormece lo humano, no lo divino. O sea, adormece la parte del dolor, de la opresión, de todo lo que nos puede ocasionar molestia desde el punto de vista humano. Ese peso que usted sentía, padre, yo creo que es por la investidura de sacerdote. O sea, es un Jesús el que estaba en usted, ¿sí? Y ese Jesús está sufriendo, está sintiendo el peso de todas esas criaturas que ve sufrir, pero que está limitándolas a 200. Jesús tuvo que sufrir por toda la familia humana. Entonces, eso es un dolor desde la voluntad humana. Pero si usted refunde ya conscientemente, voluntariamente en la divina voluntad, va a seguir sintiendo el peso de todo eso porque es el peso que Jesús tuvo, pero la divina voluntad le va a dar la fuerza, le va a dar la luz suficiente y todo lo necesario para que ese peso lo descargue, pero lo descargue junto con Jesús. Y algo que es importantísimo, la divina voluntad no está ajena al gozo divino, al gozo, a la felicidad divina. ¿Va a sentir el peso? ¿Va a sufrir? ¿Va a sentir el dolor? Sí, pero junto con eso va a sentir la parte del gozo de estar unido a Él. Entonces, humanamente es tremendo, sobre todo cuando se logra compenetrar en el dolor y lo tiene tan cercano. Pero si lo hubiera puesto en la divina voluntad, entonces ese dolor, ese peso, hubiera servido de unión con Jesús, le hubiera servido para compartir parte de lo que Jesús tiene y eso lo hubiera hecho gozar. Creo que tiene que ver con la reparación, ¿no? Este aspecto, porque en la pasión y también en algunos pasajes de los escritos de Santa Luisa, cuando dice todo lo que te venga, bien o mal, bueno o malo, tómalo de mi mano, ¿no? Así es. Y me llama la atención porque ante sus verdugos, ante Herodes, que se dormían los apóstoles en Getsemaní, donde él se sentía pues abandonado, siempre él reacciona con una mansedumbre, ¿no? Y les habló por amor. Dice, sí, ante la forma como se encontraba en Getsemaní era irreconocible, pero por su tono suave de voz, dice, lo reconocieron que era él. Así es. Entonces, me llama la atención porque humanamente ante las calumnias o alguien que, no aquí en la parroquia, que o en cualquier parroquia, a veces
problemas, impaciencias nuestras, pues reaccionamos humanamente. Y siempre me llama la atención porque él actúa con una mansedumbre, ¿no? Ante todas las cosas. Entonces, entonces me hacía un poco a mí reflexionar que eso es la divina voluntad, ¿no? Porque el Señor dice, carguen con mi yugo es suave y liviano, ¿no? Pero pone las dos virtudes: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán alivio. Yo creo que eso es lo que está hablando usted de ese gozo. De ese compartir el gozo divino, ¿no? Así es. Dejando de lado por la voluntad divina. Me acuerdo que durante los estudios de teología hice un elaborado sobre el sentido del sufrimiento. Y había todos los pasos en que San Pablo hablaba del sentido del sufrimiento, siempre mezclaba sufrimiento y gozo juntos. Cuando sufro, soy feliz, sufro para pagar. O sea, había siempre en la misma frase, en el mismo versículo, sufrimiento y gozo. Y había mucho paso de San Pablo sobre esto. Entonces, eso podría ser la respuesta, que uno está sufriendo y gozando en el mismo tiempo, pero porque está viviendo a un nivel más alto que el nivel del amor. El nivel de gozar y sufrir al mismo tiempo y saber que la felicidad de Dios es como un océano en que está puesto el sufrimiento. O sea, como la felicidad es mucho más que el sufrimiento que uno vive. No sé si puede... Sí, o sea, y sobre todo sabiendo el bien que contiene el sufrimiento. O sea, ese es otro tema que sería muy interesante abarcar, lo que es el sufrimiento, lo que es la cruz, ¿sí? Desde el punto de vista de la divina voluntad, de lo que Jesús le dice a Luisa sobre este tema. Pero sí, es esa unión. Un día le pregunta Luisa a Jesús y le dice, oye, todo lo que tú dices que tu divina voluntad es como un paraíso para la criatura. Sin embargo, tú y tu mamá vivieron toda la vida en sufrimientos. Y le dijo, bueno, sí, pero eran sufrimientos de oficio. Era el trabajo de oficio. Pero nunca se nos apartó el gozo y la felicidad divina. Y no se puede apartar, la divina voluntad lo contiene todo. Entonces, ¿tenían dolor? Sí. ¿Tenían sufrimiento? Sí. Pero al mismo tiempo estaba esa parte divina soportándolos, sosteniéndolos, dándoles ese gozo inmenso de lo que es Dios y haciéndoles conocer lo que el sufrimiento trae como consecuencia. Entonces, una cosa también sobre todos los santos que tenían ese amor de Dios de una manera pura, no conocían la divina voluntad, pero sin embargo podían haber hecho actos en la divina voluntad, o hacía falta una voluntad expresa de hacerlos en unión con el Señor, o sin darse cuenta los hacían, porque también los mártires tenían un dolor tan grande, pero lo aguantaban porque estaban muy metidos en Dios. Ahora, ¿qué nivel era este de estar metidos en Dios hasta ese punto de que sean fusión? ¿O hasta qué punto podía llegar a esa comunión con Dios? Bueno, Jesús le dice a Luisa varias cosas. Lo primero que le dice es, no quieres entender que eres la primera en vivir en este ambiente. Nadie busca en la vida de todos los santos, los que tú quieras, y nunca encontrarás a un acto unido en el querer divino. O sea, como aseveración de Jesús de que Luisa es la primera, y lo dice en varias ocasiones. La segunda, todos hemos vivido en la divina voluntad, todos. Y creo que esto ya lo habíamos hablado en alguna ocasión. Incluso el demonio está dentro de la divina voluntad. Pero cada quien toma hasta donde conoce. O sea, cada quien toma hasta donde quiere de aquello que conoce. Por lo tanto, o sea, los santos, los mártires,
¿Vivían en la divina voluntad? Sí, por creación, por la omnipresencia de la divina voluntad en todos, sí, pero como principio de vida de todos los actos de todas las criaturas, sí, pero ahora hasta dónde conocían es hasta dónde podían tomar. Así que debemos de tener estas frases de Jesús. Eres la primera que entra en mi querer, en la unión de mi querer. No hay nadie que haya tenido un solo acto unido a mi querer, exceptuando la Virgen, ¿no? La Virgen es esa parte, o sea, ella es vida completa en la divina voluntad. Pero en el sentido de las demás criaturas, Luisa es la primera. Ok. Hay que conocer entonces para poder tomar, claro. Y eso requiere que uno conozca lo que el Señor ha dicho a Luisa para poder después querer tomar eso como él va manifestando, ¿no? Así es. O sea, aquí el conocimiento es la llave de esta vida en la divina voluntad y sobre todo de lo que podemos conseguir con ella, ¿no? Por lo tanto, que ahora tengamos actos todavía sin llegar a vivir en la divina voluntad es porque ya conocemos cosas de lo que el Señor ha dicho a Luisa y entonces deseamos hacerlo con Él. Entonces Él puede dárnoslo según ese conocimiento que tengamos, aunque todavía no lleguemos a poderlo vivir de modo continuo como una vida. Así es. Ok. Doctor, había una segunda lectura, nos había dicho, esta del abandono del alma, y había una segunda. Pero espérame, porque ahorita que dijiste segunda, me acordé de esto. Con esto del opio, de la 1147 que les dije, está también la 1149, o sea, 2 lecturas adelante. Habla de lo mismo, ¿no? Cuando decía el padre Osvaldo antes sobre reparación, está ya el hecho propio de, digamos, la mortificación o el espíritu de mortificación que le dice a Luisa ya en el libro 1, ese propio espíritu de mortificación que nos lleva a pecar menos, de algún modo estamos reparando al Señor, porque cada pecado que cometemos lo estamos dañando, ¿no? Entonces uno mismo, el hecho de, vamos a decir, hacerse fuerza e intentar tener ese martirio de atención que dice nuestro Señor, es un modo de reparar ya por la propia abstinencia o fuerza nosotros mismos, ¿no? Y el hecho de ya no pecar, pues estando en la divina voluntad, eso ya no lo podemos llamar reparación, sino simplemente ya no lastimarlo más. En una forma muy burda y muy soez, ¿qué pasa cuando hacemos un pecado? El que sea, el más pequeño que sea. ¿Qué estamos haciendo? Ya en este terreno, conociendo todo esto. Estamos llegando al momento en que Jesús está aquí en la tierra. Y vamos a ponerlo en el momento que Jesús está sufriendo, ya sea en los azotes, o en el huerto, o en la cruz, ¿sí? Y simplemente llegamos y le decimos, ¿sabes qué, Jesús? Mira, yo conozco tu amor, conozco todo lo que intentas hacer, conozco ese perdón inmenso que tienes, pero ahorita quiero pecar.
ahorita me quiero dar gusto. Así que déjame darte una patada más, déjame darte un golpe, déjame pincharte varias veces la cabeza, déjame clavarte más. Yo sé que me vas a perdonar, así que, Jesucito, entiéndeme, ahorita me quiero satisfacer. Eso es pecar conociendo todo esto. O sea, en forma grotesca, pero eso es lo que hacemos. Entonces, el no pecar no es reparación, es no ocasionarle más sufrimientos. A veces pensamos que la reparación es quitarle sufrimientos. No, no le podemos quitar ni un solo sufrimiento. Porque si no sufre por algo, digamos, si no sufre por un mal pensamiento mío, yo no me puedo salvar, porque no quedó reparado ese pensamiento. Entonces no le podemos quitar, pero sí podemos hacer que ya no tenga más sufrimientos por parte mía. Entonces vivir en la divina voluntad es ya quitarle el sufrimiento. Y puedo compartir con él sus sufrimientos, eso sí. Y eso para él es un gozo, tener a una criatura que comparta con él lo que él sufre. A ver si el próximo día, si te parece bien y a los padres, podríamos entrar a fondo a esa explicación de que la mejor reparación es dar vida a la divina voluntad. Nos lo preguntan con mucha frecuencia, se escucha una frase hecha, pero a la hora de interiorizar el significado real de qué se esconde detrás de esto, pues sería importante profundizar sobre ello. La mejor reparación es vivir en la divina voluntad, es darle vida a la divina voluntad. Porque y yo creo que lo podemos resumir en algo muy sencillo, Jesús. Muy, muy sencillo. Un ejemplo también burdo. Tienes una hija, ¿sí? Bueno, esa hija tuya de repente vamos a hablar de enfermedades, no de pecados. Tiene enfermedades, se enferma de los riñones y necesita un trasplante de riñón. Bueno, ¿qué haces? Se lo das si eres compatible, ¿no? Después de eso, ahora se está quedando ciega por problemas en la retina y necesita retinas. ¿Se las das? Claro. Sí, correcto. Ya le diste las retinas. Después necesita un trasplante de médula ósea. ¿Se la das? También. Claro. Luego tiene, por ser alcohólica, ahora necesita un hígado porque ya tiene cirrosis. ¿Y le das la mitad de tu hígado? Por supuesto, ¿verdad? Bueno, ¿qué has estado haciendo? Desprendiéndote de lo tuyo, sufriendo porque las operaciones causan dolor y las consecuencias de la operación causan dolor. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuál ha sido el motivo por lo que se lo has dado? Porque la amas y porque quieres que tenga una vida sana, una vida agradable, que lleve una vida buena en este mundo. ¿Sí? Ya le diste todo eso, ya te quedaste ciego. Te quedaste con un solo riñón, con la mitad de tu hígado, estás enfermo, en fin, tienes mil cosas, consecuencias de tu donación, pero lo hiciste por amor. Y resulta que tu hija llega todos los días y te agradece, te dice, papá, no sabes cómo te agradezco todo lo que sufriste, todo lo que me diste y todo. Pero tu hija lleva una mala vida, lleva una vida de perdición allá afuera, se vuelve alcohólica, se vuelve drogadicta, se vuelve prostituta, todo. El que llegue a tu casa y te diga, papá, ¿cómo te agradezco? ¿Será suficiente? No. ¿Cuál crees
tú, desde tu punto de vista, que sea la mejor reparación para todo lo que hiciste por ella. Que cambie de vida. Exacto. Que todo lo que tú llevaste a cabo de sufrimiento, ella lo utilice para llevar una vida correcta. Y en ese momento te sentirás totalmente reparado. No importa los sufrimientos que con los que hayas quedado después de tantas cirugías y de tantas privaciones tuyas. Ahora eres feliz porque tu hija ya logró con tus órganos llevar una vida adecuada y encaminarse al bien. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, ¿cuál es la mejor reparación, Jesús? Llegar a ser lo Como que él. pretendías que fuera con toda tu donación. Jesús se dejó arrancar su carne con los latigazos. Jesús se dejó coronar de espinas. Jesús se dejó golpear, se dejó escupir, se dejó arrojarlo en el torrente Cedrón, se dejó clavar en la cruz, se dejó sufrir la sed, se dejó todo, hasta el último que se deja que le pongan con una lanza y le abran el costado. ¿Y todo eso para qué? Para que ahora llegues y le digas, Jesús, cómo te amo, vayas y lo recibas, y Jesucito por aquí, Jesucito por allá, y oraciones y rosarios y mil cosas, y lleves una vida igual a la que llevas. ¿Te parece que se va a sentir muy a gusto por todo lo que haces? Y que va a sentir una gran reparación por los 10 minutos o media hora o una hora que estuviste disque reparándolo. Con lo que sigues en el mundo haciendo tu vida de crápula, por supuesto que no. Ahora, ¿no crees que te agradecería más el hecho de que corrigieras tu vida, de que la guiaras por el amor, la guiaras hacia Él, aunque no fuera en la divina voluntad, pero que te corrigieras, que dejaras de pecar, que dejaras tus vicios, aunque no hicieras oraciones de reparación, aunque no estuvieras ante el Santísimo, aunque no estuvieras nada, pero que hicieras ese cambio de vida, ¿qué te va a agradecer más? Sin duda. Sin duda. Eso es reparación, Jesús. Entonces, lo que Jesús trató, lo que Jesús intentó con todo lo que sufrió, fue que nosotros, toda la familia humana, tomáramos todo lo que hizo, y no me refiero a los sufrimientos, no me refiero a los latigazos, no me refiero a la corona de espinas, me refiero a los actos que Él puso en cada acto mío, porque si tomó todos mis actos, los venció y puso en ellos una vida divina para entregársela al Padre, eso es lo que debo tomar. Entonces decirle, Jesús, tomo todo lo que hiciste por mí, me lo pongo y lo voy a vivir yo. ¿No crees que esa sea la mejor reparación? Y eso solamente se puede hacer en la divina voluntad. No podemos tomar los actos de Jesús como nuestros a menos que lo vivamos en la divina voluntad. En la voluntad humana podemos tomar los efectos de esos actos, pero no los actos. Igual que un ejemplo con el sol. Si yo me expongo al sol, puedo tomar los efectos que el sol tiene y que me manda con sus rayos. Pero si no tengo todo lo que el sol contiene, nunca podré decirle al sol, mira, estoy igual que tú. Entonces yo me puedo poner en la gracia, incluso en la gracia, y son los efectos de la vida divina. Y poder llegar a ser un gran santo, pero nunca habré hecho un acto divino. Muchas gracias por la simplicidad de la explicación, bastante ilustrativa, al menos para mí.
Padre Ángel, ¿qué tal estaba de estabilidad, de cobertura? Pues quería abordar ¿De eso qué? que me quedó en el tintero. ¿Cómo? Ahora digo perfecto. Lo que pasa es que tuve que apagar y prender para que enganchara bien. Pero bueno, ya me tengo que ir porque se va el tiempo, ¿no? Pero muchísimas gracias por todas estas explicaciones, ¿no? Y vamos a ver cómo se va adoptando esa forma también de reparar. Bueno, yo les Bueno, pido nada más 2 minutos más. ¿Se puede? sí, sí. Para leerles una lecturita de un párrafo del 11:35, en donde dice: hija mía, las almas que están unidas con mi querer y que me hacen hacer mi vida en ellas y piensan solo en amarme, están unidas conmigo como los rayos al sol. ¿Quién forma los rayos? ¿Quién les da vida? El sol. Si el sol no pudiera formar los rayos, no podría extender su luz ni su calor. Así que los rayos ayudan al sol a hacer su curso y lo embellecen de más. Así, yo, solo por medio de estos rayos que forman una sola cosa conmigo, me extiendo sobre todas las regiones, doy luz, gracia, calor y me siento más embellecido que si no los tuviera. Todos los efectos de la pasión de Jesús se extienden a través de los rayos que Él tiene, y esos rayos son las almas que viven en su querer. Ahora sí, nos vemos la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.